Vamos a ir a la palabra de Dios, al capítulo número 3 del libro de Génesis. Vamos a concluir el estudio que interrumpimos la semana pasada por la celebración del Día del Padre. Génesis 3. ¿Lo tiene? Amén. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con ese versículo iniciamos la enseñanza, pero quiero recapitular un poquito lo vivido hace 2 semanas. Vimos 2 o 3 cosas interesantes. La primera, que la primera ocasión en que Dios articula sobre el individuo se está establecida en el capítulo 28 del capítulo 1, versículo 28. Cuando Dios dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Veíamos que la primera palabra de Dios sobre su creación, Salvador, tiene que ver con estas acciones: bendecir, multiplicar, señorear, etcétera. Y esto es no solo establecido para Adán, sino para toda la creación. Veíamos cómo es posible de que Dios esté hablando de multiplicar si no había procreación en el Edén. Veíamos también cómo Dios se anticipa realmente, porque ya está hablando de multiplicarse, y como que, claro, en la mente, por así decirlo, en la conciencia, en la divinidad de Dios, existe claridad del pasado, del presente y del futuro. El pasado, presente y futuro está sustentado desde la perspectiva humana. Los seres humanos ahora nos dirigimos bajo el calendario gregoriano. Hay 2 o 3 calendarios vigentes: el calendario hebreo, que sustenta que el mundo tiene entre 5.500 y 6.000 años, el calendario gregoriano, que es el nuestro, y hay otro allá en China, el calendario chino. Sin embargo, la palabra reloj, la palabra calendario, la palabra tiempo no existe en la interpretación de Dios, porque eso es una manera en que nosotros entendemos cómo funciona. Pero en Dios vive en la eternidad. Entonces de repente encontramos que a su creación, que iba a llevar 2 o 3 etapas iniciales, le está diciendo, multiplíquense. Eso es inconcebible. Eso es como que en el siglo XIV estén hablando de aviones supersónicos, estén hablando de helicópteros, estén hablando de drones, por ejemplo. La palabra drone es nueva. Hace 20 años, y a usted y a mí nos dicen que es un drone, híjole, pensamos que no lo entendemos. Pero Dios se anticipó. 1. 2, dijimos hace 2 semanas, cuando Dios te establezca en algo, el Edén, técnicamente hablando, vimos geográficamente que hay 2 teorías. Una puede ser la isla de Bahrein en el Medio Oriente, o la ciudad de la capital de Irak, Bagdad, por el cruce de los ríos. Pero al final no son 2 teorías nada más. Sin embargo, decíamos, el hombre fue plantado. Un individuo en este tiempo tiene que ubicarse cuál es su Edén, qué es lo que Dios le ha dado. Si usted me pregunta, me acerqué a personas que me dijeron, mi Edén es mi familia, mi Edén es mi trabajo, mi Edén es mi empresa, es donde está el fruto, es donde está la bendición de Dios, es donde está la abundancia de lo que Dios da. Es bien interesante eso, porque nadie muchas veces valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y en una u otra medida, hermano, en el caso de Adán y Eva fue bien interesante. Entonces, cuide su Edén. ¿Por qué lo va a perder? No vale la pena. Y 3, Dios les dice en el Edén algo bien interesante. Miren, ¿saben qué? Aquí está todo esto, todos los animales, aquí está todas las especies, todos los vegetales, todos los frutos, todos los árboles, pero les pido un favor, coman de lo que les dé la gana, pero de ese no. ¿Qué quería decir eso de acuerdo a la enseñanza? El planteamiento de entender que gracias a Dios todos tenemos que identificar nuestros límites. Cada quien sabe qué tocar y qué no tocar. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Un cristiano no debe vivir como macho sin dueño o como mujer sin dueño. El dueño es Dios. Un cristiano debe saber que lejos de ser... hay gente que condena desde afuera la vida de fe, porque piensan que aquí todo es reclamo, piensan que aquí todo es, ¿cómo se llama? Conflicto, porque piensan que aquí todo es sujeción y látigo, y no, nunca me he metido en la vida privada de nadie, jamás. Trato de no meterme en la vida privada de nadie, porque creo que todos tienen criterio y sabiduría para tomar decisiones y saber cuáles son las consecuencias. Pero la perspectiva de afuera así es hacia las iglesias cristianas. No lo sé por qué, honestamente.
Pero realmente, hermano, qué bueno que hay límites. Qué bueno que tenemos decisiones sobre cosas. Y hay un tiempo para todo. Doy un ejemplo, un adolescente. Alguien me decía, ¿hasta qué hora se le permite a un hijo llegar a la casa? Probablemente usted le puede decir, mira, no quiero que vengas más tarde de las 2 de la mañana. Claro. Y probablemente ya sea adulto, ya pueda decidir no llegar si quiere. Pero el hecho que usted le diga una hora le está estableciendo una línea. ¿Cuál es la grandeza del individuo? Aprender a vivir en sujeción. Aprender a decir, mira, te quiero aquí no más tarde de las 2. Ok, entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Independiente, probablemente que trabaja con carro, respetar la casa donde vive. Respetar que hay un señor o una señora que está pendiente de él. Respetar un abuelito que probablemente está más pendiente de él que de nadie. Y decir, entonces voy a llegar antes. ¿Qué es eso? Una acción de entender que es bonito tener límites. Y uno tiene que romper con esos parámetros medio complicados de vive tu vida, sé lo que te dé la gana, sé tú mismo. Porque en lo personal, hermano, nunca he encontrado, y dije nunca, fíjese, y no soy muy absoluto en mis comentarios, pero nunca he encontrado a alguien que a largo plazo le vaya bien viviendo como le da la gana. Entonces, al identificar cuál es nuestro Edén, al identificar cuáles son los límites para no perderlos, nos podemos guardar de ciertas circunstancias alrededor. Pero ese debate termina un día donde aparece la famosa serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Qué concepción tiene usted de Satanás? A mí me parecería interesante. Porque hay muchas. Hay unas iglesias que andan viendo demonios en todos lados. Y, o sea, a mí me asusta cuando alguien me dice, no me asusta, a mí me asusta. Mire, ya le he contado, yo he visto niños de 15 años, hermano, levitar 1 metro y hablarme con voz de... Y la verdad que Dios nos da autoridad para expulsar demonios y reprenderlos. En ese sentido, créanme que eso no. A mí una película de miedo en el cine sí me da miedo. Y es en serio. Pero, sí, la que sea, no me lleve a ver Chucky, ni me lleve a ver Annabelle o alguna de esas de muñequitos. Yo sufro. Y hoy estoy en la noche pasando la tele y de repente veo la película y lo que hago es bajarle volumen porque la música es lo que a uno lo estresa. Pero le bajo el volumen y ahí estoy. Como quien dice, lo cambio y lo vuelvo a poner, lo cambio y lo vuelvo a poner. Pero no duermo con eso. Pero realmente en el mundo espiritual sí tengo una claridad de la concepción del enemigo. Y aquí es donde mucha gente creo que comete un error por ignorancia. Mire, como podemos cometer un error de andar satanizando todo, porque alguien me dice, mire, hay un espíritu de qué sé yo, de no sé, de cualquier cosa, y existen y es bíblico, también uno tiene la sangre de Cristo, que es absoluta para cualquier cosa, pero al mismo tiempo uno tiene que aprender la identidad del enemigo. Nunca predico porque no me gusta, le soy honesto, darle mucha importancia a alguien que está derrotado en la cruz del Calvario, que Cristo lo venció y que tiene su destino en el lago de fuego y azufre. Porque también percibo que en el individuo, en la naturaleza del individuo, hay un misticismo bien raro a andarle escarbando donde no hay necesidad de escarbar. Entonces de repente como que eso nos gusta. Y es bien delicado y es bien peligroso, pero tampoco puedo, dado el texto de ahora, obviar estos versículos. ¿Quién es? ¿Cuál es la identidad del enemigo? Por favor, vaya inicialmente conmigo al libro de Job, capítulo 38, 4 a 7. Y como pedí en el primer y en el segundo culto, les pido que los pasemos conforme los vayamos leyendo, por favor. Rapidito, no nos hagan esperar. Job, ¿qué le dije? 38, 4, ¿qué pasó? 38, 4 y 7. Vale, hay una redacción en el libro de Job que dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué pasó? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién ordenó sus medidas? Está hablando de la tierra. O si lo sabes, ¿quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Pausa. Me da una luz bien interesante. Cuando vuelve al versículo anterior, cuando alababan todas las estrellas del alba. Dianita, vamos con velocidad. Oye, hijita, cuando le pida. Gracias. Cuando alababan todas las estrellas del alba. Fíjense qué interesante. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. De repente me está hablando de un momento. Dice otro libro, otro texto en Job, que no lo voy a mencionar ahorita, que un día el Señor reunió a todos sus hijos, y Jehová reunió a todos sus hijos, dice, y entre ellos estaba Satanás.
y llegaba al cielo. Y un día le dice, ya viste a mi siervo Job, que esto y lo otro. Sí, le dice, pero está bien y está feliz porque no lo has tocado, entonces le da permiso de tocarlo. Hay otro momento, ya se convierte en doctrina, cuando dice, y llegaron al cielo todos los hijos de Jehová, y entre ellos estaba Satanás. Ok, por algún motivo, en un periodo determinado de tiempo se les permitía entrar y salir. Esa es la luz que me da este punto, agárrelo ahí. Vaya a otro texto, por favor. Vaya a Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Vamos ya. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Se acuerda del versículo anterior? Ok, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Velocidad ahí. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres, le está diciendo, hasta el Seol, a los lados del abismo. Ok, guárdeme ahí, me está dando otra luz bien interesante conceptualmente hablando, y váyase a Ezequiel 28. Libro de Ezequiel, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 12 en adelante. 28, 12 en adelante. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, póngale atención a eso que acabamos de leer, después lo explico, de toda la piedra, estuviste de toda piedra preciosa en tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ¿qué dice? Ónice, y de zafiro, carbunclo, ese no sé cuál es, esmeralda y oro. Los que dice primeros de tus, ayúdenme por favor, gracias, tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande, protector. ¿Estamos aquí, iglesia? Ok, tiene su pastor con un pequeño defecto de ojo. Ayúdele leyendo usted, por favor. ¿Qué dice? Tú querubín, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseaba. Versículo siguiente, Dianita. Pausa. Okay. Le estoy leyendo tres versículos, se los quiero identificar en tiempo y espacio. El primero, de que existe una figura conceptualmente engendrada en maldad. Existe llamada Lucifer o Luzbel, que en algún momento, siendo ese querubín precioso, fue expulsado. Dos, esto sucede antes de el Edén, que quede claro. Si usted se va a Génesis 1.1, ¿qué dice Génesis 1.1? Ya lo voy a pegar todos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, lo que el Señor crea, ¿puede ser caótico? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Estamos aquí, iglesia? Ok. Lo que el Señor crea no puede ser caótico. Dice en el principio, yo me he puesto a pensar, ¿por qué? Génesis 1.1 me da una luz espectacular cuando me dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Wow. Ok, no me dice cuándo, no me dice en qué momento. Pero luego el versículo 2 me dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. El Señor no puede crear caos, porque en su naturaleza Él no es caos. Entonces, cuando veo Génesis 1.1 y Génesis 1.2, lo que puedo ver es un gap impresionante entre el versículo 1 y el versículo 2, donde suceden cosas bien interesantes. Yo creo en el Big Bang, si usted me pregunta. Hay un montón de pastores que pueden decir, no, esas teorías humanas. No, claro que existió. Existió la expansión de la materia, por supuesto que sí. La ciencia está establecida ¿para qué, hermano? Para que conozcamos, pero en ningún momento la veo arbitraria a la palabra de Dios. Claro que existió. De alguna u otra manera, la creación de la masa, de la materia, los gases, etcétera. Y también hay algo bien interesante, hermano.
cuando se encuentra que Satanás, aquel que tenía acceso al trono de Dios y estaba allá y era un querubín precioso, fue desterrado, ahí es donde entra Génesis 1.1 a Génesis 1.2, se genera el caos, la maldad. Y creo que entre esos dos versículos está el período jurásico también. Sin embargo, me quiero salir de ahí, no me quiero quedar atrapado ahí. Le quiero hacer una pregunta bien interesante, porque creo que hay mucho creyente que no tiene una claridad de concepción de lo que es el enemigo. O caemos en el ridículo, como le dije temprano, de andar viendo demonios en todos lados, o lo ridiculizamos, entendiendo de que lo que más le conviene a él es ese. Cuando yo veo una muchacha 90, 60, 90, con un pantalón rojo socadito, con cachos y una cola, y dice, yo soy el diablo y tal cosa, en redes, digo, qué terrible. No oyeron de la quinta fila para atrás. Mejor, digan amén y punto. Entonces, pero tiene razón. Pero con mucho respeto, usted tiene que dar claridad de 2 o 3 cosas. El enemigo vino a matar, a robar y destruir. ¿Ok? Y al venir a matar, a robar y destruir, él busca en todo momento establecer una ruptura entre Dios y el individuo, que la provoca en el Génesis, porque comienza a sustentar un argumento súper interesante. Fíjese, hoy váyase de nuevo a Génesis, cuando el versículo número 1 del capítulo 3 dice que era astuto, no era la serpiente como tal, la serpiente seguramente tenía pies, porque después lo maldice el Señor y le dice que se va a arrastrar, pero le comienza a sustentar algo a Eva, cuando dice el versículo 3, pero del fruto del árbol que estás en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cómo es quebrantados sus límites? Esa es una pregunta interesante para mí. ¿Quién quebranta mis límites? No, loco, si un domingo vale la pena, hombre. No, hombre, si tal cosa. ¿Qué quebranta tus límites? A mí me inquieta. Cuando, por ejemplo, usted no identifica que hay gente que por cool que parezca, se pasea en su vida. ¿Me entiende el término? Se pasea en su vida. Ok. Y uno tiene que aprender a crear quizá gavetas, como en la vida. Así como tiene calcetines, calzoncillos, camisetas, camisas, pijamas. Así tiene que aprender, ya le dije cuáles son las mías. Entonces, así tiene que aprender a crear gavetas donde usted sepa qué debe tener y qué no debe tener. Porque creo en lo personal, hermano, que aunque la serpiente entra con persuasión y le ofrece poder, porque le está diciendo, mira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Casi le está diciendo, vas a ser igual a Dios. Bueno, si le dice más adelante. Entonces la otra entra en un razonamiento confuso. Y el razonamiento confuso es bien complicado porque quizá tiene razón. Y entonces ahí creo que es donde hay veces nos damos espacios peligrosos. Y uno tiene que ser bien cuidadoso. Usted tiene, por ejemplo, que saber qué publicar en redes y qué no. Hay gente que pasea en su vida porque a las 2 de la mañana Bolo publica cosas, hermano, que destruye totalmente su imagen o su rol social, político o religioso o lo que fuera. O sea, que chica, yo sé que usted está resentida porque Miguel la dejó. Pero ¿qué va a ganar con tomarse fotos con otros 3 iguales de bagazos que Miguel a las 3 de la mañana y publicarla en redes? ¿Sabe qué está haciendo realmente? Justificar la verdadera razón por la que Miguel la dejó. Amén. ¿Me explico? Entonces, cuando a uno le entran con ciertos razonamientos, es donde uno dice, no, tengo que tener el razonamiento correcto. ¿Sabe cómo se llama el razonamiento correcto bíblicamente hablando? Discernimiento. Usted tiene la capacidad para discernir qué le conviene o qué no. Y insisto en lo de redes porque es donde he visto un montón de gente despechada, dolida, herida, diciendo tonteras que al final solo hablan mal de usted misma. Cuando usted se autocompadece, cuando usted se justifica y cuando comienza con esa frase, hay personas, no hombre, tienen nombre y apellido, tenga valor, mejor llámele, insúltele y punto. Pero hay personas que dicen, y es donde uno tiene que tener esa capacidad. Lo de insúltele no lo haga, oye, perdón. Pero es donde creo que hay que tener un sentido. Y es lo que Satanás hace, amablemente. Mira, niña, sí, la verdad que si comes de ese fruto, pues va a ser igual que él. Fíjese qué diálogo. Y la otra no vio todo lo que tenía.
¿Sabe qué vio? Lo que no tenía. ¿Qué no tiene usted? La Biblia dice: deleítate en el Señor Jesucristo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por ejemplo, ¿cuál es una petición de su corazón? La mía es una casa. Sé cuál es, la he visto, he pasado por ahí, he orado por ahí. Digo, un día voy a vivir en esa casa. Pero ¿me entiende? Entonces hay dos maneras: o a la brava, o a la terca, o a la de Dios. La de Dios es saber esperar en Él. La de Dios es hacer las cosas en orden. La de Dios es esa. La que no es de Dios es la mía. Y probablemente es oyendo a la serpiente a la par. Porque hay maneras. Y un cristiano, cuando camina en Cristo, tiene que tener la capacidad de saber jugar los tiempos. Un partido de fútbol se gana en 2 tiempos, no en 10 minutos. Le contaba de iglesias bueno, ha habido una crisis en varias iglesias que han cerrado. Entonces de repente le decía a alguien, a Carlos creo que le decía hace un rato, 19 años ya casi aquí, Carlos. Y de repente uno se pregunta, por pura misericordia, de plano que sí. Pero hay pastores que me dicen, pastor, cerré la iglesia, y es, ya no aguanté. Y yo digo, Señor, tal vez el domingo siguiente al domingo que cerró la iglesia hubiera pasado algo, pero se rindió un domingo antes de que pasara algo. Y probablemente es la historia suya o mía. Usted está igual, con el agua hasta el cuello, ya no aguanta, y usted dice, quizás esta es la última vez que voy a ir a una iglesia. Espérese el otro domingo, algo puede pasar. Pero no comience a razonar una conciencia que por lógica se lo va a quebrar. No comience a razonar una conciencia que al final, hermano, no va a estar buena. ¿Por qué? Porque usted vea su Edén. 1, 2, reconozca sus límites. 3, cuando venga una situación, discierna. No todo el que te dice Señor, Señor, no todos los buenos amigos, las cheras o los cheros que tienen, sabes que te convienen. No son ellos los mismos que te han hecho retroceder. No son los mismos que en algún momento hace 2, 3, 4, 6, 10 años, cuando estabas buscando de Dios, de repente te comenzaron a persuadir, a aislar. ¿Cuánto tiempo tenés de andar pateando un cable? 6 meses. ¿Quiénes son las personas que desde hace 6 meses ahí están en tu WhatsApp, en tu chat? Son tus amigas del alma. Te equivocás, no son tus amigas del alma, son tus enemigas del espíritu. Claro, y le digo sobre todo a las jóvenes eso. Porque a veces cambian a la misma familia, al entorno. ¿Por qué? Porque la cookie es importante. Sí, pero la cookie está hoy. El año pasado estuvo la Lucky. El año antepasado estuvo la Muki. Hace 4 años estaba la Georgette. Y ¿sabes qué? El otro año va a estar la Charlotte. Pero los 5 años hasta una señora que se llama mamá, que ha estado pendiente de vos los 5 años. Y es donde uno tiene que decir, no, de plano, voy a meter en mi gaveta de tiempo marginal a la Cookie, la Georgette, ya me olvidaron los nombres. Pero mi mamá está en la gaveta correcta. No voy a contaminar la gaveta de mi mamá por estas. Cada cosa en su lugar. ¿Por qué? Porque en el razonamiento nos comenzamos a destruir. Y de repente entonces apareció la influencia. Versículo número 6. Vio la mujer que el árbol era bueno, no sé qué fruta era, jocote, mamón, paterna, póngale el que quiera, hermano. Y que era agradable a los ojos. Pues no pudo haber sido paterna ni jocote, ¿verdad? Tiene que haber sido algo bonito, visualmente hablando, ¿verdad? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó del fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bonitos los dos, cóctel de frutas. Pero luego dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok. Pero luego, ya vamos a ir al punto. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dos cosas importantes. Han estado desnudos toda la vida. ¿Sí o no? Ok. Cuando cruzan el límite, cuando amanecen en la sábana de una cama que no es la de ellos, cuando se dan cuenta que han faltado algo, viene algo que es bien importante. Ya no es discernimiento. ¿Sabe qué es?
Culpa. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí, por más que lo tapes. Ahí está. Y lo siento, I'm sorry, puede ser el mejor cristiano o el peor cristiano. Ahí está. Y entonces, cuando ellos cometen un error, se dan cuenta y viene la culpa. Desnudos han estado toda la vida. Pero ¿qué los hace que se sientan avergonzados, hermano? Haberse apartado de la voluntad de Dios. Me llamó una familiar de alguien que quiero mucho y me dijo, mire, quiero pedirle ayuda con mi hijo. Fíjense que mi hija tal cosa y se ha ido al mundo y está en esto, y está en pecado, y está en lo otro, está en lo otro. Le escuché, por respeto, porque respeto a todo el mundo. Y de repente le dije, mire, solo le quiero recordar algo. Quien lo sacó de la iglesia fue usted misma cuando comenzó a hablarle mal de la iglesia, mal del pastor, mal de los ministerios. Comenzó a invalidar la institucionalidad de la iglesia. Eso es pecado. Sé que hay pastores pícaros, conozco a varios. Sé que hay iglesias con doctrinas complicadas. Sé que todo eso existe y ha existido y va a existir siempre. Pero invalidar la institucionalidad de la iglesia establecida en el libro de los Hechos, hermano. O sea, usted no apedrea a Juan Carlos Hasbún, apedrea el libro de los Hechos, si fuera el caso. Entonces, de repente, esa invalidación que provocó en esta persona, que comenzó a desencantarse, y al desencantarse se apartó. Ahora, ¿a quién llaman ahora que vaya a buscarlo? ¿Al cura? ¿Al pastor? Claro. ¿Es mi responsabilidad? Claro que lo es. Y lo hago con mucho gusto porque amo a esta persona. Pero cuando nos exponemos al pecado, cuando le damos rienda suelta a algo, hermano, cuando la culpa es algo que leo. ¿Y por qué aplico esto? Porque me cuesta hacerle volver a esta persona. Porque se siente culpable. Y la culpa es más grande que el amor de la congregación, que lo reama. La culpa es más grande que el amor del pastor, que lo readora. La culpa es más grande que el amor de la familia cristiana, que lo abraza. ¿Por qué? Porque siente que algo perdió. Y sí, algo perdió. Por eso uno tiene que pensar 2 veces antes de darle la espalda a algo del Señor. Porque de que vas a perder algo, vas a perder algo. Eso así funciona. O sea, no puedes decir chivatada, aquí estoy, no hay problema, no pasa nada. No, algo pasa. Ahora, hermano, qué bueno que estamos en el periodo de la gracia. Hablando de, ¿cómo se llama Juan José? Las cosas que está predicando usted en el grupo de los jueves. De las dispensaciones. Qué bueno que estamos en esta. ¿Por qué? Porque no hay que ir a matar 27 corderos para ser santificados, sino que ir a la presencia de Dios y sentirse limpio. Qué bueno que no tenemos acusadores. Qué bueno que todos estos elementos están aconteciendo. ¿Por qué? Porque, hermano, podemos llegar, pero la culpa hay que saberla manejar. La culpa es algo que hay que saber interpretar. Y en este caso, versículo número 8, bueno, oyen la voz de Dios y se esconden. Aquí también hay un denominador y espero, si usted está en este proceso, esto le sirva. Normalmente, hermano, cuando uno está viviendo una vida que no es conforme a la palabra de Dios, en algún aspecto, y que quede claro, todos vivimos en algún aspecto, en algún área de nuestra vida no conforme a la palabra de Dios. Entonces, como un juego de aquellos que apretaba un botón y se levantaba otro, apretabas otro y se levantaba otro, apretas el que se levanta y se vuelve a apretar otro. Siempre es así. O sea, nunca vas a tener los 10 botones en paz ni los 10 botones en alarma. Y entonces la vida consciente del cristiano es estar, hoy estoy mal en esto, hoy estoy en una crisis en esto, voy a apretar esto, hoy estoy pasándome la raya en esto, voy a apretar esto. Pero eso te permite el ejercicio de ver la misericordia de Dios en todos los aspectos. Nunca vas a estar estable en el 100%. Y nunca vas a estar alterado en el 100%. Pero en este momento hay un debate bien bonito aquí, porque usted está observando cómo la justificación aísla o separa. Ven a Dios y se esconden. ¿Cómo que se esconden? Sí, me escondo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me señalen, tengo miedo de que me quiebren, tengo miedo de que me apedreen, tengo miedo de que me acusen. Pero no hemos entendido que el periodo de la gracia es, hermano, esa frase que dijo ese publicano que irrumpió en el cielo cuando dijo, sé propicio a mi pecador. Porque cada uno de ustedes sabe lo que vive y lo que no vive, lo que es mentira pública en su vida y lo que es verdad en su vida. Todos lo sabemos. No podemos pecar de ignorantes alrededor de eso. Y lo que tenemos como oprobio, como vergüenza, es lo que debemos llevar a la presencia de Dios. Es lo que podemos decir delante de Dios. Señor,
Hijo de David, como dijo aquel, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí, porque en esto yo soy pecador. Pero lo que no podés hacer es apartarte. Lo que no podés hacer es ir a pasar la crisis allá abajo de donde Chepe Aleta. Lo que no, ese es un señor que vende ostras allá por el puerto. Pero lo que tenés que hacer es aprender a tener la dignidad de pasar en la casa de Dios. Aquí, mira, ayer me encantó. Fui al torneo y felicito al Ministerio de Hombres por ese torneo espectacular. Más de 200 personas, hermano, en la cancha del CODEM, jugando y otros viendo y otros con la pelota en el estómago, ¿verdad? Pero no importa. Pero era maravilloso. Y de repente vi un rostro que no había visto. Y como el 70% son de la iglesia. Entonces de repente, bueno, mucho gusto. Hola, pastor, me dijo. ¿Sabe? Tengo 3 semanas de estar yendo a la iglesia. Está cambiando mi vida, me dijo. Lo felicito. Y luego me dijo de una adicción que él tiene. Y ahorita ando así, me dijo. Pero desde que estoy yendo a la iglesia, gracias a este torneo, no tenía las fuerzas que me da para dejar esto. Y me dijo, ¿qué adicción? Victoria. Dije, ¿qué tal si me pongo a agarrar los bibliazos? Pecador, te reprendo, vas a contaminar a los otros 10 jugadores. Al final perdieron por goleada, pero no importa. ¿Me entiendes? No. Yo celebro que alguien tenga la intención de transformar algo. Porque todos la tenemos. Y le digo, el día que sea liberado de ese botón, probablemente se active otro en su vida. Y otra vez lo va a apuntar. Pero lo que no podés es pasar esa crisis fuera de las cosas de Dios. Por favor, si estás en pecado, refugiate en la iglesia. ¿Me estás oyendo? Ok, no importa que alguien te diga hipócrita, no importa. Aquí, adentro de la casa de Dios, de las cosas de Dios, es donde hay libertad, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero allá afuera no lo hay. Por eso dijo sé propicio a mí, pecador. Estos dos, lastimosamente, agarraron algo para vestirse. Y dice, hermano, el versículo 11. Bueno, vamos al 10, suena bonito, miren. Bueno, el 9, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Donde uno ande lo llama, hermano, lo redarguye el Señor. Por lejos que se vaya, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dijo el otro. Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste a la mujer le echa la culpa, ¿puede creer eso? La mujer que me diste, ay Señor, por compañera me dio del árbol y yo comí. Machote, ¿verdad? Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Espéreme. Eso es como jugar pelota. Se la paso a uno, me la paso al otro. Hermano, 3 cosas rapiditas aquí porque el tiempo nos está comiendo. La primera, cuando usted pase una crisis, la mejor manera es de salir de esa crisis es diciendo, sí, yo fui. Amén. No funciona esa frase en el cristiano, una mentira dicha 1000 veces es verdad. Esa frase la inventó Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, Adolf Hitler, en el Tercer Reich. Y claro, por eso se tuvo que suicidar él y darle pastillas de cianuro a sus 6 hijos y a su esposa en el búnker del Reichstag. Si esa frase hubiera sido verdad, estaría vivo. Pero Goebbels, su esposa y sus 6 hijos murieron. Primero asesinaron a sus 6 hijos haciendo que mordieran las pastillas, las cápsulas de cianuro, y después la mordieron ellos. ¡Qué tragedia! Le cuento de dónde viene esta frase. Una mentira dicha 1000 veces es verdad, no es cierto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra. Entonces en algún momento tenga valor, oye, decir, sí, yo fui. Sí, mi amor, fíjate, yo era, es cierto, yo era. Que lo van a insultar probablemente, pero delante de Dios usted queda libre. Que lo van a señalar, sí, pero ya no hay culpa que te señalen ahí arriba. ¿Por qué? Porque la honestidad genera algo que activa en el mundo espiritual respaldo.
¿Qué tal si estos aquí dicen, sí Señor, perdón, tenés razón? Pero comienzan a justificarse. Y al decir, no, la verdad que como, fíjate que esta mujer que me diste por ayuda es la que me dio de comer. Y la otra, no, fue la serpiente, Señor. ¿Sabe quién hace eso? Los niños y un montón de cristianos inmaduros. Dígalo. Porque la madurez del cristiano no es no pecar, no. La madurez del cristiano es afrontar las competencias. La consecuencia es el toro se agarra por los cuernos. Porque la vida de mentira es una bolsita que uno le va metiendo y le va metiendo y le va metiendo y le va metiendo. Y cuando menos siente esa bolsita ya no aguanta, estimado. Y cuando sale. Por eso hay que entender este texto. Entonces viene el hombre, le responde a la mujer y al final la consecuencia, hermano, además de ser por la acción, es por la omisión de confrontar. Y Jehová dijo a Dios a la serpiente, por ahí comenzó por el último, pero era para todos. Por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo no sé qué tipo de especie era, si tenía pies, manos, pero al final queda una maldición establecida. Pero el versículo que le voy a leer es uno de los versículos más contundentes de toda la Biblia, porque inmediatamente viene la acción del hombre de apartarse de Dios, o la decisión por el pecado, viene la reacción de Dios en amor. Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mi abuelo decía carcañal, pero es al revés, calcañar. Mire, este es un versículo gigantesco, véalo bien. Está proféticamente anunciando a María y el nacimiento de Jesús. Está diciendo, el pecado entró, está bien, el pecado entró a la humanidad por una mujer, pero por una mujer también tendrá libertad la humanidad a través del nacimiento de Cristo. Y esto es bien fuerte, hermano, porque miles de años antes el plan de Dios estaba trazado. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos entender qué es la autoridad de vivir en el Señor. Sí, estoy claro. La decisión de Adán y Eva afectó a toda la humanidad, sí. ¿La subieron llevar con dignidad? Por supuesto. Se lo dije la semana pasada, antepasada, no me acuerdo, que pasaron crisis. El hombre ya labraba, trabajaba. La mujer le dice, por cuanto ahí está más adelante, baja con dolores en tu preñez, etcétera. No voy a entrar ahí. Pero de repente tuvieron la habilidad de vivir en la crisis sobre la crisis. Tuvieron un Edén, ya no lo tienen. ¿Qué tienen? Tierra, ok. ¿Qué tienen? Hijos. ¿Qué tienen? Un serio problema, un hijo mató al otro. Pero siguen caminando, siguen luchando. Se echó a perder la promesa, uno mató al otro. Sí, pero apareció Set. O sea, Dios restituye. Esto es lo importante, porque hay un montón de gente que no tiene la capacidad de perdonarse a sí mismas. Todavía viven sintiéndose culpables por una regada, una falta que hicieron hace 5 años. No, hombre, supérela. En Cristo Jesús uno tiene que aprender a superar. Así le digo a la otra, ¿verdad? Pla, las piedras. ¿De quién? De los mismos que quizá con ella habían estado un mes antes. Y de repente la respuesta del Señor es, quien tire la primera piedra, que es porque esté libre de pecado. Se fueron, váyale. ¿Dónde están los que te condenan? Ya se fueron, Señor. Ok, vete y no peques más. Esa es la lección, es súper importante. Porque entonces, hermano, es donde uno tiene que decir, Señor, tengo que aprender a perdonarme. ¿Cuáles son los peores errores en su vida? ¿Cuáles son las peores? Voy a ocupar un término salvadoreño. Si hay alguien en el extranjero oyéndonos, no es una mala palabra. Regadas. Es un término que entendemos. ¿Cuáles son las mayores regadas, errores o problemas de nuestra vida? ¿Sabe qué? En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo también lo cubre. Y uno tiene que aprender a superarlos. Probablemente hay consecuencias que van a estar toda la vida, pero uno tiene que aprender a vivir con ellos. No fantasmas que lo destruyen, no fantasmas que lo agobian. A salir adelante, porque de eso se trata el cristianismo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice el texto, son hechas nuevas. Y es donde un cristiano, ahí entra esa canción, Dios de lo imposible. Hermano, porque lo andamos buscando para cosas sobrenaturales. Señor, necesito $1.000.000, que aparezca un paquete con $1.000.000. Pero aparte de eso, que sería bonito, no me enojaría yo, honestamente. Pero aparte de eso, hermano, hay cosas más allá de lo material, que deben de aprender a romperse.
que usted debe aprender a caminar. Por favor, desubíquese que andar en el mundo espiritual es solo andar ahí con un sugabán blanco. No, el mundo espiritual es para poder romper el mundo material, para poder atar las cosas en el cielo como son atadas en la tierra y viceversa. Desatar y desatar, ¿me entiende? Es para disfrutar la vida cristiana, es para entender lo que significa la gracia. Y hermano querido, al terminar este estudio, me siento muy, muy contento de pedirle algo. Perdone, se me traba la lengua. Me siento emocionado porque a muchos de ustedes conozco sus procesos de vida y sé que su vida no ha sido un jardín de rosas. Pero ¿sabe qué? Le puedo decir algo que probablemente en medio de su dolor usted no vio. Dios lo ha acompañado en todos sus procesos. El proceso del Edén fue un proceso bonito y duro, pero el proceso fuera del Edén también fue bien interesante, porque Dios no se apartó de ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No se apartó de ellos, porque de repente dijo que uno le iba a hacer una ofrenda y el otro, y Dios hablaba con los muchachos. Dios no es el resentido que está en el cielo. ¿Qué quiere, Señor? No, Dios está dispuesto a decirte, sí, hija, ¿qué querés? Sí, ¿qué quiere, hijo? Así que, conclusión, hermano. Y lo último, no me puedo dejar de terminar esto. Entienda que todas las trampas del enemigo se entienden discerniéndolas y rechazándolo, porque tenemos autoridad, dice la palabra, y porque Él está debajo de la planta de mi pie. Él está derrotado. Y por favor, no le dé ni un gran peso, pero tampoco me lo ponga como que chiste. Y que su vida pruebe esta semana alrededor de Él. Señor, muéstrame cuál es mi Edén, muéstrame los límites para no perderlo. Y si en algún momento usted siente que lo ha perdido por una acción o una decisión, simplemente haga una oración, cierre sus ojos por favor y dígale: Señor, restáurame. Es una oración bien simple, ¿verdad? Pero bien poderosa. Restáurame, identifícame. Eso es todo. Hoy abra los ojos, no hemos terminado. Y uno tiene que aprender a saber qué es lo que le daña, quién es el fruto, quién es la serpiente. Los pastores que ya tenemos un conflicto, es el ego. Ayer, por ejemplo, antier, no sé qué día, fui a comprar un regalo con alguien a Simán, y en lo que entro, subo las gradas al área de regalos, bajo y me voy al carro como 10 gente. Dios les diga, pastor, mucho gusto. Uno después del sexto saludo va inflado, hermano. Y todavía me dijo esta persona, puchica, me dijo: qué chivo andar con usted, uno se siente político. Reprendo, dije yo. Pero no, aquí hay diputados, alcaldes y personas muy agradables que se mueven en el quehacer político, personas que trabajan en distintos ministerios, por los cuales oramos y honramos y respetamos. Pero a mí me llama la atención, mi estimado, eso, porque de verdad, en el caso de uno puede perder el piso pensando que uno es, y no es uno, es Cristo, porque gracias a Cristo que uno lo pueden respetar. En el caso suyo, ¿cuál es? Téngalo identificado, oye, y por favor deje que Dios le revele su presencia más y más y más y más. Nunca se canse de buscar la presencia de Dios en su casa. Ore por sus hijos a que sean adultos, bendígalos. Mire, ponga aceite sobre sus almohadas. Créame, lo sobrenatural existe, y bendígales. Me acuerdo de una mamá que un día esto me dijo: mire, ungí el teléfono de mi hija. Y yo me quedé, qué poderoso. Y lejos de reírme, qué poderoso, dije yo, porque lo sobrenatural tiene poder a nuestro favor. Amén, amén. Dice que llamemos a las cosas que no son como que fueran. ¿Saben por qué? Porque ese es el Dios de lo imposible. ¿Y cómo dice esa canción, hermana? Jesucristo, reinas con poder,
soberano, victorioso Rey. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.